Buenas noches, amigas y amigos. Buenas tardes aquí en Guatemala, buenas noches en Ecuador y en el sur obviamente van más adelantado en el horario. Son las 18 horas, 6 de la tarde aquí en Guatemala, de Centroamérica. Hoy aprovecharemos este canal Pueblos en Red para conversar sobre lo que ocurrió y está ocurriendo en Ecuador. También va a entrar algún colega del Perú. También hablaremos seguramente algún análisis sobre la situación, sobre todo del tema de las movilizaciones sociales en el Perú. Amigas y amigos, hace 2 semanas atrás, bueno, durante más de 2 semanas, estuvimos atentos, especialmente quienes estamos inquietos por lo que está ocurriendo en el continente que llamamos Abya Yala, sobre lo que sucedía en el Ecuador. Como ya es de conocimiento, en las últimas décadas, especialmente en el Ecuador, pero también en otras partes de la zona andina, las dinámicas sociales se han, digamos, nucleado, dinamizado en actores de tez cobriza, en actores indocampesinos. Y esta vez también lo que llamaron el estallido social, lo nuclearon movimientos indígenas campesinos aglutinados en el espacio denominado la CONAIE. De eso hablaremos hoy. Las lecciones que nos dejó este estallido social, que se llamó así, estas movilizaciones sociales en el Ecuador frente a un gobierno, frente a un Estado que no los quiso escuchar, y hablaremos si efectivamente les escuchó y cuáles son también las perspectivas, los escenarios hipotéticos de aquí en adelante. Ya está con nosotros Luis Olmedo Isa, también va a estar con nosotros nuestra compañera Mónica, esperemos que ingrese. Y entonces Luis Olmedo, por favor, salude a la audiencia que ya lo están viendo en este momento. Adelante, Olmedo. Su micrófono, por favor, Olmedo, su micrófono. Gracias, estimado Yantay, estimada audiencia, muy buenas noches aquí en el Ecuador y buenas tardes en Guatemala. Muchas gracias, Luis Olmedo. La audiencia que no lo conoce a usted se pregunta, ¿quién es Olmedo Isa? Si usted se podría presentar, por favor, a la audiencia. Bueno, yo soy indígena ecuatoriano de la nacionalidad quichua del pueblo Panzaleo. Estamos ubicados en el centro del país, del Ecuador. He tenido la oportunidad de ser dirigente a nivel de base y también a nivel de la provincia, es decir, una organización de tercer grado, que es el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que por cierto es una de las organizaciones más importantes, una de las organizaciones más fuertes de la estructura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Yo nací en una comunidad, en el Páramo, donde había mucha vegetación, el pajonal, bosques nativos, por lo tanto pájaros de distintos colores, animales. Nací, digo, bendecido en la naturaleza y en ese hermoso paisaje, en ese hermoso paraje. Ahora me dedico al apoyo de las organizaciones campesinas, apoyo a las organizaciones indígenas y he estado de cierta manera muy cerca también al apoyo a la CONAIE con algunas ideas, con algunos criterios, de tal manera que he estado vinculado al proceso organizativo desde mi niñez. A los 13 años empecé trabajando con las organizaciones en calidad de alfabetizador, luego comunicador popular, de una emisora de la Iglesia Católica que tenía un proyecto muy interesante de la comunicación popular. Entonces he estado muy vinculado al quehacer de las organizaciones y siempre pensando en buscar para todos los ecuatorianos, especialmente para los pobres, mejores condiciones de vida, una vida digna para todos. Muchas gracias, Luis Olmedo Isa. Solemos decir que nuestros invitados en esta pantalla regularmente son los fogueados tanto en las ideas como en las calles, como en el asfalto, o fuera del asfalto, perdón.
Y en ese sentido está ratificado también con la presencia de nuestro compañero colega Olmedo Isa. La pregunta de entrada a este estimado Olmedo es, ¿por qué en el Ecuador, en los últimos tiempos, por lo menos en las últimas décadas, tal vez desde de las últimas décadas del siglo pasado, quienes dinamizan en buena medida la temperatura sociopolítica del país desde las calles son indígenas campesinos? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué, cómo se explica eso? Bueno, hay un problema, creo que en todos los países de América Latina y el Ecuador no es la excepción. Prácticamente los índices de la desigualdad social y económica son brutales en el Ecuador. Los índices de analfabetismo, los índices de pobreza, de desnutrición. La desnutrición es un indicador fundamental de la pobreza. Están en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas. Entonces, mientras haya la necesidad, mientras haya pobreza, mientras haya condiciones infrahumanas, diría yo, siempre estará presente la posibilidad de reclamar, siempre estará la posibilidad de juntarnos para buscar días mejores. Imagínense, ahora mismo en el Ecuador no tenemos acceso para nuestros hijos a las universidades. Miles de compañeros jóvenes se han quedado fuera del sistema educativo universitario. A pesar que en este último tiempo hemos logrado un avance significativo, que nuestros hijos se vayan a la universidad. Sin embargo, en estos últimos 3 años hemos sentido que no hay la posibilidad de que nuestros hijos ingresen a las universidades. Esto es un camino equivocado del gobierno, es un camino equivocado del Estado en desfavorecer a la clase popular. Luego de la pandemia, muchos compañeros se han quedado endeudados, miles de compañeros campesinos están en procesos, ha iniciado procesos de embargo a la banca nacional, tanto la pública como la privada. Eso es uno de los reclamos que estamos haciendo. Entonces, mientras haya pobreza, mientras haya desigualdad, mientras las condiciones de vida que tiene la mayor parte de la población esté presente, pues siempre estaremos prestos para buscar ejercer nuestros derechos, porque la salud, la educación, la seguridad son parte del ejercicio de los derechos, son nuestros derechos, por lo que tendremos que seguir presionando a los gobiernos y al Estado para que atiendan estas necesidades, no con dádivas, no con regalos, sino fundamentalmente impulsando acciones que nos lleve a un desarrollo sostenible y a un desarrollo sustentable. En esta movilización hemos sentido un racismo brutal. Creemos que debemos dar pasos en ese sentido. Por nuestro lado, hemos planteado desde hace mucho tiempo la construcción de un Estado plurinacional que implica fundamentalmente tener las mismas condiciones, tener la equidad necesaria para que podamos garantizar los derechos de esta población. Entonces, la pobreza sentida en su profundidad, en los más altos niveles, hace que en el sector indígena, hace que sea escenarios que nos invita, que nos exige a movernos para que los gobiernos de turno escuchen nuestros pedidos, que no es más que el ejercicio de nuestros derechos. Está conversando con nosotros Luis Olmedo Isa desde el Ecuador, a raíz justamente de lo que hemos titulado en esta pantalla. Usted puede estallido social en el Ecuador, así es como lo denominan, lo suelen denominar desde el Ecuador a estas movilizaciones simultáneas que ocurrieron hasta la semana, hasta hace hasta anteayer o ayer, si mal no recuerdo, que es cuando termina 18 días después. Acaba de indicarnos Olmedo que, claro, sabe, amigos y amigas, Ecuador tiene más o menos cerca de 17, 18 millones de habitantes. El tamaño del país es, para los que están siguiéndonos en Guatemala, más o menos casi el triple. Aquí somos 108.000 kilómetros cuadrados. 108 millones, 108 mil kilómetros cuadrados, ya son 280 y algo kilómetros cuadrados. Pero en ese territorio y en esa cantidad de la población indígena, según datos oficiales, apenas bordea el 7%.
Ojo, 7%. Y sin embargo, esa población de 7%, digamos, nominados en los censos oficiales como indígenas, son los que nuclean, los que dinamizan estos procesos de protestas, de revueltas sociales, exigiendo, como dice Olmedo, el cumplimiento de los derechos básicos. Habemos países como Guatemala, donde tenemos casi la misma cantidad de la población en un territorio obviamente 3 veces más pequeño, podríamos decir, pero la misma cantidad, porque aquí estamos alrededor de, en Guatemala, caso Guatemala, alrededor de 17 millones, dependiendo qué fuente estemos utilizando. Pero la población indígena, según el último censo, son 46% de la población. Y usted se da cuenta dónde tendría que haber más potencia, digamos, si acaso se trata de poblaciones indígenas excluidas, que por cierto, allá y aquí la situación es similar. Hay países que están más o menos con esa misma cantidad. Bolivia tiene tenía alrededor de 42, ahora son, según último censo, son menos, se declararon menos cantidad de indígenas. Y Bolivia también hizo, ¿sí?, procesos de cambio dinamizado por núcleos indígenas. Y esa era la pregunta que le hacíamos a Olmedo: ¿por qué sectores indígenas campesinos son los que nuclean esos procesos de revueltas, de desobediencias, de protestas sociales? Olmedo, la otra pregunta es: la última movilización que tuvieron antes de esta en el Ecuador ha sido en el 2019, octubre del 2019. Cuéntenos, nárrenos, ayúdenos a recordar, por favor, cuáles fueron las características de aquella movilización, qué fue lo que se consiguió, cuál fue el efecto o el impacto, tanto positivo como negativo, después de aquella movilización o aquel estallido social en el 2019. Adelante, Olmedo. Bueno, yo diría que han tenido características similares. Es que la población indígena organizada lidera los procesos y van sumándose ya los otros habitantes, los ciudadanos urbanos, sean mestizos, también los afroecuatorianos, van sumándose a la protesta, van sumándose a la exigencia de que nos permitan ejercer nuestros derechos. Entonces, si bien la población indígena es la que está nucleada, es la que está organizada, es la que tiene un liderazgo para reclamar los derechos, a medida que pasa el tiempo van sumándose ciudadanos que no necesariamente son indígenas. Entonces, en estas dos movilizaciones se han sumado tanto compañeros del sector urbano, así como también del sector rural no indígena. Entonces, esto hace que no sea una movilización solamente de los pueblos indígenas, sino que es una movilización del Ecuador en su conjunto, tanto en la movilización del año 2019, así como también en la movilización de estos días, de los 18 días de este mes. Entonces, pero eso es entendible porque mientras hay un grupo pequeño de privilegiados, mientras los gobiernos de turno siempre lo privilegian a estos grupos, a la gran empresa. No olvidemos que hace un par de años prácticamente condonaron más de 4.500 millones de dólares a la gran empresa de los impuestos que deberían pagar estas empresas. En el caso ecuatoriano, la estructura del presupuesto general del Estado está financiado una parte por los impuestos que van directamente. Estos gastos tienen que ser directamente en la educación, en la salud, es decir, en el ejercicio de los derechos. En el momento que les perdonan los 4.500 millones de dólares, simplemente nos están dejando de pagar a los maestros, están dejando de comprar medicinas, así como está ocurriendo en este momento. Entonces, la gran empresa siempre ha sido favorecida. Por lo tanto, insisto, si bien el liderazgo, el inicio, empieza las movilizaciones con los pueblos indígenas, a medida que pasa el tiempo va sumándose también otros ciudadanos que sufren las mismas situaciones en las que estamos los pueblos y nacionalidades. Por otra parte, decirles también que en la movilización de noviembre logramos prácticamente que deje sin efecto el decreto ejecutivo que subía el precio de los combustibles.
Esta vez hemos tenido logros muy importantes, logros que la ciudadanía los ha reconocido, logros que los compañeros indígenas lo han reconocido. Hemos logrado varias cosas que luego lo puntualizaremos. Pero, insisto, mientras haya la pobreza, mientras haya la necesidad, mientras haya hambre, no solamente los indígenas, sino también todos los otros estratos sociales que están sufriendo esta situación, pues van sumándose y las dos movilizaciones, su composición de las personas que estaban movilizados eran tanto compañeros indígenas, así como también la clase popular no indígena. Efectivamente, 2019 y 2022 contextos similares. Claro, 2019 era otro gobierno neoliberal, 2022 otro gobierno neoliberal, y los sectores desde sus territorios, los sectores excluidos desde sus territorios, en defensa en buena medida de los bienes y de los derechos desde sus territorios, se resisten al avance, a la ampliación de la expansión de los agentes neoliberales que van a saquear, que van a escarbar todo lo que encuentran en su camino. Olmedo, en el 2019 hubo, obviamente, como usted dice, logros. ¿Cuánto de eso fue efectivo? O sea, se logró derogar aquel decreto, pero no se fue poco a poco implementándose por otras vías eso que el gobierno Lenín Moreno había dicho que iba a derogar. Sí, luego eh, prácticamente el gobierno mismo de Lenín Moreno incumplió con el acuerdo. A medida que pasaba el tiempo, fue incrementando el precio del combustible. Luego asumió ya el neoliberal Guillermo Lasso, que continuó hasta la movilización anterior, en la que prácticamente se congeló el diésel y también se congeló la gasolina extra, la gasolina popular, diríamos. Es decir, que el gobierno fue rompiendo el acuerdo que se tuvo en la última movilización. Y prácticamente desde ahí hemos intentado el diálogo permanentemente, la CONAIE y conjuntamente con las otras organizaciones. Hace un año, cuando recién asumió la presidencia Guillermo Lasso, presentamos los 10 puntos y esos 10 puntos no han sido resueltos de manera, digamos, desde el gobierno, desde su autoridad. Hemos tenido que movilizarnos y movilizarnos muy fuertemente para que entienda que esos 10 puntos pueden ayudar a la sobrevivencia de la clase popular. Entonces, hemos esperado que el gobierno, por su autoridad, el gobierno, por ser gobierno que debería implementar políticas públicas que ayuden no solamente al empresariado, sino también a los campesinos, a los comerciantes, a la clase popular. Esperamos eso, pero sin embargo, luego de tantos intentos, no quedó otra forma que movilizarnos para que nos escuchen. Entonces, los gobiernos de turno permanentemente han ido en contra de la economía, en contra de resolver los problemas y las necesidades que tenemos la mayor parte de los ecuatorianos. Así que ha sido una mentira permanente, una mentira constante que ya resuelven los problemas, que van a ejercer proyectos, programas en beneficio de la clase popular, pero siempre eso ha quedado simplemente en letra muerta. Es así que las poblaciones nos movilizamos, insisto, en el marco jurídico, porque en el caso del Ecuador, la Constitución prevé un capítulo entero respecto a los derechos colectivos y también respecto a las movilizaciones como un derecho de los ecuatorianos. Sí, efectivamente, el derecho a la manifestación, a la organización, son derechos que vienen desde la Carta de las Naciones Unidas y claro, forman parte de los contenidos de las diferentes constituciones políticas y obviamente del Ecuador, que es una de las constituciones políticas más avanzadas. Faltaría más que estuviese ausente este derecho.
Y la otra pregunta que nos queda en el tintero es, y para ir entendiendo, amigas y amigos, a raíz justamente del estallido social de 18 días, impulsado, nucleado por indígenas y campesinos, que por cierto no son los únicos, sino solamente son los que nuclean, los que dinamizan a través de la CONAIE, pero obviamente se ha visto que, como muy bien dice Olmedo, los sectores populares, ¿sí?, de las ciudades también se han sumado a estas movilizaciones. Uh, Acaban de entrar en un momento, en un punto de acuerdo, de pacificación, llaman. Y de eso estamos hablando, intentando entender qué fue lo que pasó, qué se logró, qué no se logró. Eh, Entendiendo, claro, desde afuera también no se entiende esto lo siguiente, entendiendo que desde la última década, por lo menos de lo que se ha visto del siglo pasado, fueron los movimientos indígenas campesinos los que han impulsado la constituyente, por ejemplo, del 98, 97, la del 2006, 2007, también estuvieron allí con fuerza y ahí vienen las ideas de la plurinacionalidad, etcétera. La otra pregunta es, Olmedo, ¿por qué esta fuerza social que se legitima en las calles? Porque no solamente, como muy bien dice, son indígenas, campesinos los que están moviéndose, sino son los que nuclean, pero alrededor de él se suma más gente. Igual ocurrió en el 2019, se vio una potencia, hoy también se vio una potencia, ¿no?, plebeya en las calles. ¿Por qué esa potencia política o potencia social no se convierte en una potencia política en las urnas? ¿Por qué no ha logrado Ecuador, o en el Ecuador no se ha logrado tener, digamos, un gobierno efectivamente desde los movimientos, digamos, indocampesinos que implemente estas políticas, ¿no?, o estas luchas que se hacen en las calles, pero que lo implemente desde como políticas públicas desde el Estado? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no convertimos esa fuerza social en fuerza política en las urnas, estimado Olmedo? El movimiento Pachacutic es el movimiento político surgido desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, desde la CONAIE, para la participación en las elecciones, en todos los procesos electorales. Este movimiento tiene una vigencia ya de 25 años, desde que fundamos el movimiento Pachacutic, y tal vez me atrevería a decir que es el único partido político que se sostiene en el tiempo. Muchos partidos políticos aparecen, desaparecen, la misma Revolución Ciudadana apareció con fuerza y ahora está en decadencia. Entonces, el movimiento Pachacutic ha sido uno de los partidos políticos, casi el único, digamos, que se ha sostenido durante este tiempo. En esto hemos tenido varios triunfos, especialmente con los gobiernos seccionales, las juntas parroquiales, que son las unidades territoriales más pequeñas dentro de la estructura del Estado. Hemos logrado conquistarlo a nivel territorial, lo propio también algunas alcaldías, que serían los territorios intermedios, y también las prefecturas, que son ya los gobiernos provinciales. Hemos tenido durante todo este tiempo, incluido también asambleístas nacionales, asambleístas locales, hemos tenido la representación en el Congreso, digamos, que en el caso del Ecuador se llama asamblea. Ahora, yo creo que hay una infiltración muy potente desde la derecha en el movimiento Pachacutic. Hay compañeros personas, digamos, que se han incrustado en el movimiento Pachacutic para torpedear los procesos reales de llegar a las posibilidades de acceder a la presidencia de la República, que sería el escaño que nos falta. Al interior del movimiento Pachacutic vemos personas que torpedean los procesos, vemos personas que accionan elementos que hacen, en esta última ocasión, por ejemplo, que no sea electo un líder indígena, que no sea electo como candidato presidencial. Entonces, yo digo que hay una intromisión de la derecha dentro del movimiento Pachacutic. Incluso se ha identificado personas, pero no se los puede excluir, porque lo hacen de una manera muy hábil para engañar a la gente y decir que este otro camino es el camino correcto. En el caso anterior, en las últimas elecciones, fue electo por 26 personas el candidato a la presidencia de la República. La CONAIE exigió que les permita a la estructura de la CONAIE
es decir, por lo menos unos 10.000 votantes que elijan a su candidato para la presidencia de la República. Mire, la misma dirigencia nacional de Pachacuti no permitió una democracia interna del movimiento indígena, a pesar de que el movimiento Pachacuti se dice que es hijo del movimiento indígena. Sin embargo, cerraron todos los procedimientos internos, todos los procedimientos normales, digamos, en el derecho colectivo. Solamente los coordinadores provinciales, 26 personas, eligieron al candidato presidencial. Entonces, yo veo que ahí hay una intromisión desde la derecha. Y eso hay que decirlo, hay que denunciarlo, porque no es justo que trunquen procesos, no es justo que dejen sin la posibilidad de que efectivamente el pueblo tenga su presidente y que tenga su gobierno. Por lo tanto, yo creo que en esta movilización también ha quedado clarísimo quiénes están con el movimiento indígena y qué actores políticos dentro del mismo Pachacuti no están con el movimiento indígena. Voy a reservarme los nombres, pero desde asambleístas hasta la estructura nacional del movimiento Pachacutic no ha respondido, no ha correspondido con lo que el movimiento indígena ha planteado en esta última movilización. Hicieron un acercamiento con el gobierno nacional tratando de desmovilizarnos, pero ventajosamente la gente, ahora los compañeros dirigentes están muy claros. La agenda planteada de los 10 puntos, esa es la agenda desde hace un año y esa será la agenda hasta que el gobierno nacional cumpla con los 10 puntos que están planteados por los pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, este elemento que acabo de decir, desde mi punto de vista, es de preocupación y eso, si continuaría así, tendríamos que ponerles a un lado porque sí necesitamos que alguien, algún líder o lideresa pueda llegar a la presidencia de la República, podamos tener un gobierno para que efectivamente puedan llegar los beneficios a la clase popular. No se exige mayor cosa, se exige que nos permita ejercer el derecho. La educación, la vivienda, la salud, la seguridad son derechos constitucionalmente registrados en la Carta Magna de nuestro país. Muchas gracias, Luis Olmedo Isa, conversando con nosotros a raíz justamente del estallido social de 18 días en el Ecuador, constante, simultáneo, acuerpado por diferentes sectores populares. Sacudieron al gobierno de Guillermo Lasso, gobierno banquero neoliberal. Y estamos hablando de ello. Amigas y amigos, los que nos siguen desde Guatemala, escuchen bien el mensaje que acaba de dejar Olmedo. En el momento en que el instrumento político, la organización política Pachacuti, que es hijo de la CONAIE, se desliga y comienza a tener su vida propia como legalmente hablando, ¿sí? Es en ese momento en que el movimiento CONAIE pierde control de este hijo. Aquí en Guatemala hay un movimiento social, organizaciones sociales que han creado también su organización política, se llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, y tiene, digamos, la misma mística, movimiento social creando su propio brazo político. Para que esto que ocurrió en Ecuador no ocurra en Guatemala, hay que ir tomando nota e ir aprendiendo con estas inquietudes de comenzar a funcionar como partido político cuando fue creado como instrumento político. Lo legal es lo legal, obviamente que sí, pero también lo político tiene que estar siempre bajo el control del movimiento social. No puede funcionar como partido político con vida propia, como dicen algunos colegas, y ahí en ese momento es que se pervierte, digamos, el instrumento y se vuelve partido. Olmedo, la otra cuestión es, explique por favor a la audiencia, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la mística, la metodología que tiene la CONAIE y las organizaciones sociales del Ecuador, que muy a pesar de estos golpes, de esta infiltración que mencionas, de esta, digamos, por parte de los enemigos de los sectores populares, tiene la capacidad de reinventarse y muy a pesar de que tiene, digamos, representantes o asambleístas, ¿no?, del Pachacuti, incluso llamando a la desmovilización, como me indicabas, se mantienen en las calles. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ventajosamente tenemos también líderes claros en la conducción
a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Un punto fundamental creo que es como el pilar de esta construcción política social son las decisiones colectivas. A veces la sociedad nacional no logra entender esto. Ahora que hemos estado conversando, digamos, en el diálogo con el gobierno, que ellos entiendan que Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, es un líder que obedece a la población indígena o campesina. Es muy difícil comprender, no entienden cómo funciona nuestra democracia. Ventajosamente, en el Ecuador, en la Constitución, tenemos algunos tipos de democracia que consta en la Constitución, y uno de ellos es la democracia comunitaria, nuestra democracia. Nuestra democracia comunitaria funciona al revés que la democracia occidental. En la democracia occidental, 26 gentes terminan decidiendo quién es el candidato a la presidencia de la República. En el caso que ocurrió en la democracia occidental, una persona puede tomar la decisión de poner un candidato, de tomar una decisión cualquiera que sea. Pero en nuestro caso, nuestra democracia comunitaria, yo le llamo la pirámide invertida. El líder está abajo, en el punto más bajo está el líder, porque tiene que obedecer a toda esta población, en este caso del movimiento indígena, a través de su estructura, que es la comunidad, que es la organización de segundo grado. En el caso de la sierra, en el caso de la Amazonía, son los pueblos y nacionalidades. Esta estructura comunitaria más local es la que finalmente termina decidiendo qué es lo que tiene que hacer el líder. Explicarle eso al gobierno ha sido muy complicado, no entienden cómo funciona nuestra democracia. Ese es el punto de partida, digamos, y para mí es el soporte, el andamiaje fundamental, las decisiones colectivas. El líder toma una decisión colectiva y esa decisión colectiva, el líder tiene que hacerlo efectivo. Es al revés que la democracia occidental. El líder es el que le arrastra, el que lo lleva. No, en nuestra democracia el líder obedece, el líder consulta, el líder lleva el mandato del pueblo. Por lo tanto, pensar que a más de los 10 puntos que fue un proceso de construcción colectiva, incorporar o sacar otros elementos de estos 10 puntos para un líder es muy complicado. Eso es lo que no entiende la democracia occidental. Y insisto, esta situación, esta posibilidad de una decisión colectiva hace que de todas maneras, en el caso del Ecuador, la CONAIE y otras organizaciones nacionales también estén fortalecidas, estén fuertes. Por lo tanto, los liderazgos son importantes, pero mucho más fundamental es que nuestra cultura de una democracia de la pirámide invertida es la que nos permite sostener los procesos y sostener los embates que pueden venir de cualquier otra externalidad. De tal manera que los líderes que identifican o traicionan, los identificamos, la misma sociedad, los mismos compañeros, nuestra misma estructura va dejándoles a un lado y logramos tamizar para que los líderes que efectivamente están con el pueblo, obedecen al pueblo, sean los que lleven adelante los procesos que la población plantea a nivel local y también a nivel nacional. Olmedo, los 18 días, 15 días que estuvieron, 18 días que estuvieron nuestros hermanos en el Ecuador, en las calles, ¿se fueron turnando o fueron 15? ¿Cómo fue la dinámica? Es decir, porque no puede haber persona, no puede haber campesino indígena que se mantenga 15 días en la calle porque pues hay que producir la tierra, etcétera. ¿Cómo fue la dinámica? Si acaso es posible comentar. Sí, claro, una buena proporción de la población que estuvimos en Quito, estuvimos desde el primer día, pasamos desde el primer día, durmiendo prácticamente en el piso con un plástico tendido y una cobijita. Y habían compañeros que dormían en los mismos camiones. Entonces, a veces esto no logramos entender, pero conversando con la gente dice, yo prefiero morir luchando que morirme de hambre. Y eso tienen absoluta razón. Compañeros que están perdiendo sus casas, están perdiendo sus pocos bienes que se han acumulado durante toda su vida. Están perdiendo porque la banca los está llevando, todo el sistema financiero los está llevando. Hay miles de familias que están a punto de quedar sin sus chozas. Injusticia total. Entonces la gente está dispuesta a morirse en las calles, luchando. Eso es lo que nos han dicho. Y ahí
muchos de los compañeros, insisto, una gran proporción de los compañeros que estábamos en Quito principalmente, nos fuimos desde el primer día y nos quedamos hasta el último día. Una proporción importante también hizo el relevo de las comunidades cercanas a Quito, hicieron el relevo. Comunidades que se organizaban a nivel territorial, a nivel muy local, se pusieron de acuerdo que un tercio de su comunidad se va o 2 o 3 días, otro tercio se van otros siguientes días y otro tercio se va los siguientes días. De tal manera que sí tuvimos también compañeros de las comunidades cercanas que se iban rotando. Ahí hay un tema bien importante. Quito, la capital de los ecuatorianos, alberga ahora ya a una importante, numéricamente importante grupo de compañeros indígenas que están viviendo en Quito. Y recordarles también, recordarles a Quito principalmente, a los habitantes de Quito, ese territorio. Quito fue nuestro. Así que no vengan a decir los quiteños de bien, así se autodefinen, los quiteños de bien, que no vengan los indígenas. ¿Cómo así? Ese territorio siempre ha sido nuestro, siempre lo será. Y ahora con mucha más fuerza están llegando compañeros indígenas que están viviendo, yo estimaría por lo menos unos 100,000 compañeros indígenas están viviendo en la capital, ellos son nuestro soporte, ellos nos han ayudado con la alimentación, ellos nos han ayudado con ciertos sitios para poder albergarnos. Por lo tanto, la estructura de Quito se está cambiando, la estructura de Quito se está modificando y no habrá ser humano quiteño, por más que se diga entre comillas de bien, que nos detenga en irnos a vivir en Quito. Y ahí está nuestra gente, y ellos nos han ayudado enormemente, y ellos estuvieron presentes también en las marchas, en las movilizaciones. Ellos albergaron también en sus casas a una o dos o tres personas que estábamos movilizados en Quito. Ahí quiero yo agradecerles especialmente a la Universidad Central y a la Universidad Politécnica Salesiana que nos dieron espacios para poder dormir, para poder guarecer las noches. No hubo las mínimas comodidades, sin embargo, estar bajo una cama ya fue suficiente. Compañeros que se enfermaron, ventajosamente tenemos también equipos solidarios de médicos, algunos de nuestros compañeros ya se graduaron de médicos, nuestros compañeros indígenas, ellos estuvieron muy atentos a lo que pasa con la población. Por lo tanto, yo creo que hay una dinámica bien interesante, bien importante, se está tejiendo una solidaridad entre los compañeros que viven en los centros urbanos, que son compañeros indígenas y también compañeros mestizos. Quito nos recibió con el fervor, Quito nos despidió también agradeciéndonos por todos los logros que hemos alcanzado en estas movilizaciones. Por lo tanto, los compañeros que nos fuimos a Quito, nos quedamos casi hasta el final. En mi caso, yo regresé un día antes porque ya tenía que hacer un asunto emergente, ¿no? Y al día siguiente estuve nuevamente en Quito y así compañeros que pasaron todos los días en la capital. Otros compañeros lo relevaron. Cada territorio tenía su dinámica y cada territorio logró sostener esta movilización. Muchas gracias, Olmedo Isa, conversando con usted, amigas y amigos, sobre esta revuelta social llamado estallido social, lo llaman en el Ecuador, de 18 días continuos. Antes de entrar a los acuerdos o a los logros, eh, pasaron los 18 días, 15, 16, 17, se acercan a la jerarquía católica. Y fue la jerarquía católica, la conferencia episcopal, quien hace de mediador para poder acercar a las partes. La pregunta es, y claro, cuando yo vi eso desde aquí, recordé allá en el año 2003 lo que ocurrió en Bolivia. Estaba prácticamente la misma situación, pero eran semanas y meses completas convulsionado el país, con masacres de por medio, etcétera. Y se recurrió a la jerarquía católica, como también se había recurrido en otros momentos a la jerarquía católica, y los que conocemos algo de la historia, digamos, escondida de la cristiandad, sabemos cuál ha sido la opción y la orientación de las jerarquías católicas. Y me recordó aquello porque recuerdo que justamente en la sede de la Conferencia Episcopal, si mal no recuerdo, en Bolivia, sentaron al que falleció ya Felipe Quispe, creo que también estuvo allí Evo Morales, y, y obviamente a la gente del gobierno. Y
y aquello se hizo un acuerdo, etcétera, etcétera, nunca se cumplió, como tampoco se cumplieron muchos acuerdos mediados por la Iglesia Católica en otras partes del continente. La pregunta aquí, Olmedo, es ¿por qué a la Iglesia Católica, es decir, no tenían más opciones, más actores, digamos, alternativos que los podían mediar? ¿O tiene que ver también con que incluso los actores o las instituciones están tan deslegitimados que los que mejor legitimidad pueda tener podría ser moralmente hablando la Iglesia Católica? Cuéntenos al respecto. Bueno, hubo varios intentos de mediación. Las organizaciones indígenas, las tres organizaciones nacionales, la CONAIE, la CONFENIAE la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE, las tres organizaciones nacionales se mantuvieron unidos hasta el final, hasta la firma del acuerdo. Habían sostenido en que es necesario un diálogo serio y que el gobierno nacional dé muestras reales de que sí quiere dialogar. Una de las características que se exigía, uno de los acuerdos iniciales a los que se exigía para empezar el diálogo, es que empecemos hablando del combustible y que el gobierno nacional decrete la reducción del combustible. Eso era como una de las garantías para decir, sí, efectivamente el gobierno quiere dialogar. Pero para eso pasó mucho tiempo y no entendían de que es importante que demuestras señales concretas de que el gobierno quiere dialogar, porque ha pasado un año y ha habido varias conversaciones. El diálogo es para llegar a acuerdos, pero ha habido varias conversaciones en las que el gobierno nacional se comprometió a resolver los 10 puntos planteados. Sin embargo, un solo punto ha resuelto hasta esta última movilización. Entonces, ya cuando la situación estaba muy complicada, la Fundación Esquel, que agrupa a más o menos 300 organizaciones no gubernamentales, propuso la mediación, pero el movimiento indígena dijo, necesitamos sentarnos, pero que si nos sentamos, no levantamos sino hasta resolver los 10 puntos. Entonces, como el gobierno no aceptó aún sentarnos al diálogo, entonces la Fundación Esquel ya no fue calificada, digamos, para la mediación. Por otra parte, intervino la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional logró convocar a los 5 poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, a fin de que discutamos los 10 puntos. Pero el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, tenía otra agenda en ese momento. Entonces, eso se deslegitimó porque la Asamblea Nacional estaba tramitando una posibilidad de la destitución del presidente de la República. Entonces, en ese momento ya no se vuelve imparcial, porque el presidente del Congreso también votó para la destitución del presidente. Entonces quedó deslegitimado, digamos, la Asamblea Nacional, su presidente, como que estuviera inclinado hacia otro, inclinado la balanza hacia otro lado, por lo tanto quedó fuera la posibilidad de la mediación. Pero esa reunión que mantuvimos, el inicio, digamos, del diálogo que mantuvimos con la participación, con la mediación de la Asamblea Nacional, de su presidente, se hizo pasos muy importantes que finalmente fueron escritos en el acta que se firmó. Fue muy importante la participación de la Asamblea, pero lamentablemente el gobierno, sin ninguna explicación, se levantó de la mesa y nunca volvió. Un día entero pasó la dirigencia esperando. Cuando la Asamblea convocó a los 5 poderes del Estado, las organizaciones indígenas dijeron, bueno, vamos a participar porque parece que el diálogo va a ser serio. La palabra del presidente había sido tomado hasta ese momento como falso, que no quiere dialogar, que dice una cosa pero hace otra cosa. Entonces, cuando el Congreso Nacional invita a los 5 poderes del Estado, incluyendo el Ejecutivo, entonces la CONAIE dijo, y las organizaciones nacionales dijeron que parece que sí tenemos una posibilidad de un diálogo serio con resultados. Pero en el momento que se levanta, ya no regresa, se les espera un día, entonces dijimos, ¿qué está pasando? Otra vez el gobierno nos mintió. Entonces, de todas maneras, la participación de la Asamblea fue muy importante porque se discutieron varios aspectos
y lo que consta en en la carta que se firmó están los acuerdos a los que se llegó con la mediación de la Asamblea Nacional, que fue interrumpido también porque ya no podía el presidente ser un mediador, porque se había inclinado hacia una agenda distinta. Luego ya no quedaba otra instancia. Habíamos pedido a las Naciones Unidas también una carta enviada desde la CONAIE, no hubo una respuesta inmediata. La Iglesia Católica, desde el inicio de la movilización, había planteado que ellos estarían dispuestos a mediar. Entonces, lo que la CONAIE y las organizaciones, la FEINA y la FENOCIN, hicieron es activar esa posibilidad de la mediación de la Iglesia. Entonces, logramos prácticamente que recoja los elementos ya analizados en los días anteriores y que eso lo transformemos un acta para la pacificación, porque no, ya empezó, digamos, a escasear los alimentos en las ciudades, empezó a escasear el gas en las ciudades, empezaron a convulsionar las ciudades. Entonces, en un acto humanitario, en un acto de entendimiento de parte de las organizaciones, les exigieron para que el Estado, para que el gobierno asista a la mesa de diálogo, de tal manera que, imagínense, con una espera de un día, al día siguiente se instala nuevamente el diálogo mediados por la Iglesia Católica. Insisto, ha habido varios intentos de poner a la mediación. Hubo un momento en que se dijo que podría haber una conversación directa, sin la mediación, simplemente con organismos internacionales que sirvan de garantes y que las partes se acuerden en poner a una persona para dirigir el diálogo, para moderar el diálogo y también invitar a las organizaciones internacionales para que sirvan de garantes. Pero eso no se logró, no se pudo. Finalmente se aceptó, digamos, tanto por parte de las organizaciones indígenas, así como también por el Estado, por el gobierno, se aceptó la mediación de la Iglesia Católica en su más alto nivel. Porque además la CONAIE había enviado también, perdón, las tres organizaciones habían enviado también una carta al Papa para que intervenga la Iglesia como mediadora y como también como garante. Esperamos que la Iglesia cumpla, hay la declaración de buena fe, de tal manera que los acuerdos a los que se ha llegado hasta este momento se los cumpla. Y eso es, es el acuerdo, es también la decisión que ha tomado la Iglesia Católica y esperamos que sean buenos mediadores y que hagan cumplir las promesas que hasta ahora se han escrito en el acta que se firmó en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Olmedo. Isa, conversando sobre el estallido social en el Ecuador. Olmedo, narras esta situación de que incluso la Asamblea Nacional ya estaba planteando la necesidad de ir a la muerte cruzada, es decir, y había un órgano más del Estado que estaba fastidiado y estaba buscando la solución. ¿Por qué no los movimientos sociales, en este caso la CONAIE, se enrumbó por esa ruta? Tomando en cuenta que en el 2019 ya habían vivido y en otros momentos de la República ya habían vivido los pueblos del Ecuador esa suerte de incumplimiento de tradiciones, incluso documentos firmados de por medio, etcétera. ¿Por qué no siguieron empujando la fuerza, la dinámica? Claro, estaba el tema de las ciudades sin comida, sin gas, pero esa misma situación también obligaba, y no es hipotético, sino ocurrió en otros casos, obligaría a la ciudad a sumarse a exigir al gobierno, ¿no? a que deje el poder y se convoque a nuevas elecciones, de tal modo que tenían una posibilidad, digamos, hipotética de cambiar, ¿no? el rumbo de la dirección política del país a través de unas elecciones adelantadas, etcétera. ¿Por qué no se pensó en esa opción, estimado Olmedo? Las construcciones, la construcción de la agenda de los 10 puntos tuvo mucho tiempo para la reflexión, tuvo mucho tiempo para incorporar los elementos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones populares. Eh, esta construcción colectiva, este mandato colectivo hizo que el liderazgo de las tres organizaciones, especialmente del presidente de la CONAIE, pues lleve a efecto la única agenda que las organizaciones, los pueblos y nacionalidades nos habían planteado. Esos son los 10 puntos. No se había pensado, no se tuvo ninguna acción, ningún pronunciamiento de parte de la estructura de las organizaciones en tener otra agenda como para derrocar al gobierno. Esa agenda lo tomó la Asamblea Nacional, seguramente escuchando el clamor popular
también lo tomó esa decisión como una instancia que constitucionalmente pueden hacerlo. Constitucionalmente, la Asamblea puede deshabilitar, puede sacar un presidente de la República de su mandato. La Constitución es muy clara en ese sentido. Es la Asamblea la única instancia que podría hacer eso. Por lo tanto, en esa claridad, nosotros hemos mantenido en los 10 puntos, los sostenemos y los seguiremos sosteniendo. Ahora, la Constitución es clara. Quien le reemplaza al presidente de la República es el vicepresidente. Y el vicepresidente de la República, en este caso, es el binomio, no es de otro movimiento político. Por lo tanto, va a responder a las mismas expectativas, a las mismas acciones, al mismo plan que tiene el gobierno nacional en este momento. No va a favorecer a las poblaciones que estamos empobrecidas. Por lo tanto, la agenda nuestra es buscar que efectivamente se pueda ejercer los derechos constitucionales y que paulatinamente podamos ir mejorando las condiciones de vida. Los 10 puntos planteados corresponden necesariamente a las acciones emergentes, a las acciones urgentes que tienen las poblaciones para, por lo menos, sobrevivir. De tal manera que en la agenda de la CONAIE, en la agenda de las 3 organizaciones, estuvo la única que son los 10 puntos. Y la Asamblea tomó constitucionalmente por su lado también la posibilidad de dejarle fuera al presidente de la República. No lo logró por 12 votos, es decir, el 70% de los asambleístas estaban de acuerdo para la destitución del presidente. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República tiene que analizar eso. La población está inconforme y también los representantes que están en la Asamblea Nacional en su mayoría están inconformes. Si en verdad no lograron, no alcanzaron los votos, pero debe tener una lectura política de lo que está pasando en este momento en el Ecuador. No puede seguir siendo sordo el presidente de la República. Tiene que entender qué es lo que está pasando en el país, tanto a nivel estructural de la economía, de la situación social y también de la situación política que estamos viviendo en este momento. Por nuestra parte, desde las organizaciones, insistimos que debe resolver los 10 puntos y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que buscaremos en los próximos 90 días que tenemos como plazo para que el gobierno los resuelva. Muchas gracias, Olmedo, conversando con nosotros sobre lo que ocurrió y sobre también el epílogo, digamos, el contenido del acta, que es donde vamos a ingresar en este momento. Y aquí, claro, solemos preguntar, por eso es que tenemos dos invitados y gracias también, Olmedo, por aceptar la invitación. Olmedo nos dice que no podíamos ir por la vía de la muerte cruzada, que en otros momentos y en otros gobiernos, en otros países, ¿no? Desde las calles, el soberano, ¿sí? El pueblo soberano destituyó gobiernos, muy a pesar que la Constitución decía, no lo establecía, ¿sí? Al fin y al cabo es el soberano. Y estoy hablando como abogado, o sea, no es que esté, digamos, desconociendo el proceder político-jurídico, digamos, de los pueblos, ¿no? Dentro de marcos constitucionales. Entonces, Olmedo, si no estaba dentro de los 10 puntos esta posibilidad que estaba empujando el Congreso o el legislativo, ¿por qué firma la CONAIE un acta donde no están atendidos los 10 puntos? Entremos entonces al tema. ¿Qué es lo que contiene el acta, no? Y si están los 10 puntos, y si no están los 10 puntos, entonces, ¿por qué no se volvió con ese documento a las comunidades, no? Para que en las comunidades decidieran si se va a aceptar o no. Cuéntenos, por favor, ello. Bueno, hay otros elementos además de los 10 puntos. Yo creo que se visibilizó con mucha fuerza, tanto para el gobierno como para la sociedad nacional, que hay temas no resueltos, que hay injusticia, que hay desigualdad. Eso nuevamente queda en el tapete del debate nacional. Eso es muy importante, porque aparentemente toda la población estaría viviendo en condiciones dignas, y no es así. Y esta movilización hace ver que en el Ecuador hay desigualdad, que en el Ecuador hay pobreza, que en el Ecuador hay familias que no pueden comer más de 2 veces al día, que en el Ecuador todavía el analfabetismo está presente. En el Ecuador muchos jóvenes no pueden irse a la universidad. Hace ver que hay una desigualdad con la gente pudiente que no sabe qué hacer con su dinero y con la gente que no sabe cómo conseguirse $1 para poder alimentar a sus hijos. Eso queda en el tapete y eso es muy importante, creo yo, como un logro de esta movilización.
de tal manera que la sociedad nacional, de tal manera que los partidos políticos, de tal manera que el gobierno nacional y los otros poderes del Estado ayuden para que en conjunto podamos resolver un problema histórico que ha tenido el país, es la concentración de la riqueza en pocas manos y la pobreza generalizada. Ahí los pueblos indígenas tenemos mucha desventaja aún que las otras sociedades en el Ecuador. Por un lado. Por otro lado, también el hecho de que se haya sentado con el gobierno, un gobierno que no quería entender, que no quería conversar, que no quería dialogar, y haber demostrado la dignidad, y haber demostrado que los planteamientos que se realizan tienen un fundamento, no solamente un fundamento teórico, sino un fundamento técnico, un fundamento que corresponde a la realidad ecuatoriana. Ese hecho ya es importante, que un gobierno sordo se haya sentado a conversar con las organizaciones sociales. Eso es importante, es un logro de esta movilización, la movilización nacional, una movilización en la que participaron también estudiantes, jóvenes, mujeres, mucha presencia de la juventud. Eso es importante también porque en las comunidades a veces no se discuten estos problemas, pero los jóvenes que participaron en esta movilización pues están conscientes de que hay una desigualdad y que necesitamos seguir sosteniendo y fortaleciendo nuestras organizaciones, la estructura de las organizaciones. También quedó demostrado que no somos violentos, porque la acusación que nos han hecho es que somos violentos. Somos pueblos de paz, somos pueblos que siempre hemos invitado al diálogo a todos los gobiernos. Queda demostrado en que los pueblos, la clase popular, no somos los violentos. La violencia viene de la desigualdad. La violencia viene de una estructura del Estado que favorece solo a un grupo y a un grupo pequeño. La violencia viene de la pobreza. La violencia viene de que el Estado no atiende las necesidades básicas de la población. Entonces, esto es muy importante en términos que el Ecuador, el país y su estructura del Estado se empiece nuevamente a discutir sobre la ruralidad, sobre la situación de pobreza, sobre los cordones de miseria que tienen las ciudades. Esto es muy importante y creo yo que es un logro de esta movilización. Ya en términos de cuánto que hemos logrado en la firma del acta y cuáles han sido las conquistas, digamos, dentro de los 10 puntos, no se logró reducir el precio que queríamos, pero se va a reducir de todas maneras. Es importante para la clase popular la reducción de 15 centavos en el combustible diésel y 15 centavos en la gasolina popular, en la gasolina extra. Esto es muy importante porque los compañeros campesinos que tienen sus camionetitas, para hacer $5, para conseguir $5, tienen que vender 2 quintales de papas. Imagínense lo que es eso. Entonces, de todas maneras, la reducción de estos 15 centavos les ayudará para que podamos tener un precio de producción un poco menor y que tengan las posibilidades de unos mejores ingresos. Se ha derogado el decreto 95, que fundamentalmente tiene que ver con los territorios indígenas en donde no se amplíe la frontera petrolera, es decir, que se protejan los territorios de los pueblos y nacionalidades, especialmente de la Amazonía, en donde se explota el petróleo, que no se amplíen las áreas petroleras. Esto, si se sigue ampliando las áreas petroleras, lo que afecta es a los territorios de los pueblos y nacionalidades. Por otra parte, también hemos logrado que haya una reforma al decreto 151 que tiene que ver con el tema minero. Ahí lo que consta en la ley, también en la Constitución, es que no deberían hacer minería en áreas protegidas y en territorios ancestrales. No se hará minería en zonas arqueológicas. No se hará minería en áreas de protección hídrica. No se hará, además también se garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades. Esas son conquistas muy importantes y en verdad no son monetarias, pero sin embargo afecta positivamente, digamos en este caso, al proteger estas áreas, positivamente a las poblaciones que viven en estos territorios. Imagínense las áreas de protección hídrica que estén libres de la minería. Eso es muy importante en términos de que estamos garantizando el agua para esta generación y las futuras generaciones. También en el marco de la movilización, el gobierno nacional decretó
operativos y mecanismos de control de precios, porque ha subido de una manera escandalosa el precio de los productos industrializados. El ejemplo más claro es el aceite comestible. De 1,30 pasó a más de $4. Eso afecta directamente a los bolsillos de los ecuatorianos. Por lo tanto, en esta movilización se logró que el gobierno nacional decrete en que los gobernadores, así como también la estructura de la representación del gobierno nacional en los territorios, hagan el control de los precios de los artículos de la primera necesidad. También se logró que se declare en emergencia el sistema de salud pública. Antes teníamos por lo menos el paracetamol que tenían las farmacias internas de los hospitales. Ahora no hay nada. Toda la medicina deben comprar en las farmacias privadas afuera. Y tanta gente se ha muerto porque no tiene recursos para pagar la medicina. Eso es injusto. Han sido despedidos médicos del sistema nacional. Si hay menos médicos, hay menos posibilidades de atención. Entonces, ¿a quién favorece eso? A las empresas privadas de salud. Esas son las beneficiarias en el momento en que el Estado deja de atender a su población. Y no olvidemos que el sistema de salud, la salud es un derecho constitucional. Por lo tanto, el Estado tiene que ser el garante del ejercicio de este derecho que es la salud. Por lo tanto, en la movilización se logró que dicte la emergencia al sistema de salud, por lo menos para que vaya regularizando, normalizando la atención en el sistema de salud pública. Además, también en el decreto 456, el presidente, por su lado, en el marco de las movilizaciones, subió $5 al bono de desarrollo que reciben madres solteras, que reciben personas de la tercera edad, subió $5 a estos bonos. También ha manifestado que se va a subsidiar el 50% del costo de la urea. La urea es un fertilizante que se usa especialmente para los cultivos de pastos y en la costa para la producción de banano, etcétera. Porque hay campesinos también en la costa que producen banano, han incursionado en esta actividad económica que es muy importante. También en este decreto manifiesta que se condona las deudas vencidas de hasta $3,000 en el Ban Ecuador. El Ban Ecuador es un banco público que debería atender principalmente a la producción agropecuaria. Entonces hay una condonación de las deudas que están vencidas, menos de $3,000. Esto en el marco de la movilización es una conquista importante para un grupo considerable de ecuatorianos. También en este marco se establecen nuevos créditos de la banca pública a 30 años plazo, que esto nos ayudaría de cierta manera a los campesinos fundamentalmente. Aunque ahí hay un problema que son los documentos habilitantes. Muchos compañeros están atrasados en las deudas y están en el buró de créditos, no pueden sacar un nuevo crédito. Por lo tanto, una de las exigencias que estamos haciendo también en las nuevas conversaciones es que se elimine la presencia en el buró de crédito de las personas que no han podido pagar sus deudas. Por lo tanto, así se podría habilitar el acceso a los nuevos créditos. Finalmente, también consta en el acta que en los próximos 90 días se resolverán los otros puntos que no han sido motivo de diálogo y resultados en esta última movilización. Por lo tanto, tenemos 90 días para trabajar. Seguramente las organizaciones, no sé si vayan a ratificar a la comisión técnica o van a conformar un nuevo equipo técnico para continuar con el diálogo. El diálogo no se ha cerrado, el diálogo se ha inaugurado. Esperamos que el gobierno nacional envíe a sus delegados de tal manera que podamos continuar con el diálogo y que podamos resolver los 10 puntos que están planteados por las organizaciones y por el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Luis Olmedo Isa, conversando sobre los resultados y las lecciones que nos deja el estallido social de 18 días allí en el Ecuador, dinamizado por sectores populares, indígenas, campesinos. Olmedo, ¿cuál es la situación actualmente del compañero Vargas, que en 2019
también encabezó y estuvo también, era presidente de la CONAIE, no sé si encabezó, pero era presidente de la CONAIE, luego de lo que llamaron pacificación en aquella época, y ahora también llaman pacificación, como si, como muy bien dice usted, como si hubiese sido violenta la movilización, ¿no? Pero bueno, así lo llamaron. Una vez que viene la pacificación, viene, digamos, el escarmiento, ¿no? La persecución política, la persecución jurídica, ¿no? Y que nos garantiza que eso no va a ocurrir ahora, por un lado. Y por otro lado, eh, la Iglesia Católica es verdad, tiene autoridad, seguramente tiene autoridad moral, ¿no? En alguna medida, todavía, pero no tiene ninguna autoridad, digamos, no hay mecanismos, ¿no?, de exigibilidad y de cumplimiento de estos acuerdos. Al fin y al cabo, lo que nos está contando usted, ¿no? He visto, por ejemplo, el decreto, creo yo, sobre el tema de que no se va a ampliar la minería a los lugares sagrados, etcétera, que la Constitución ya lo prohibía también, ¿no? La consulta y todo lo demás, que el 30, ayer sacaron ese decreto, me consta, sí lo estuve leyendo, pero Olmedo, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, el gobierno bajó 40 centavos del dólar para el precio del galón de combustible. En el caso de Guatemala, creo que son ya 5 quetzales bajaron la primera vez y luego creo que aumentaron 2 más, alrededor de 80, cerca de $1 por galón, ¿no? Está subvencionado el combustible. Aquí la trampa está en que endeudan a la población. Los gobiernos neoliberales lo que hacen es pueden subvencionar y para tranquilizar, para mantenerse, digamos, estables en su poder, pero no por debajo, con el respaldo del legislativo, adquieren más deudas, ¿no?, con el argumento de que van a resolver estos problemas. Entonces, ¿se resuelve en alguna medida eso o es, digamos, una solución, ¿no? Hasta cierto punto, eh, eh, digamos, una pantalla, ¿no?, que al final van a empeorar la situación, como ocurrió en el caso del Ecuador y otros países, ¿no?, en el acrecentamiento de la crisis de la deuda externa, etcétera, y luego el reventón que hubo, ¿no es cierto?, en la década de los 90, finales de los 90 y todo eso. ¿Cómo ves toda esta situación, estimado Olmedo? Disculpa que haga estas preguntas porque, claro, desde afuera vemos esto y nos preguntamos y hay mucha gente que se pregunta también al respecto, ¿no? No es que estemos dudando de la buena fe de los movimientos, mucho menos de nuestros compañeros, colegas, defensores de derechos allá en este país, sino son preguntas que están allí, ¿no? Adelante, Olmedo. Bueno, estos dos aspectos. Primero, escuché al viceministro de Gobierno en que decía que prácticamente les van a perseguir a los dirigentes. Yo no sé, ahí la palabra de los representantes del gobierno fue que no se les va a perseguir a los líderes que encabezaron tanto a nivel territorial como a nivel nacional esta movilización. Porque, insisto, el derecho a la resistencia a la movilización es parte de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, el presidente de la CONAIE fue secuestrado. Esto es muy importante que el mundo sepa. Fue secuestrado porque no tenían ningún documento jurídico para detenerle a Leonidas Issa. Ningún documento jurídico. Tal es así que recién a las 4 de la tarde logran estructurar ya una parte policial para que diga que fue detenido Leonidas Issa. Uno de los aspectos fundamentales que constan en las normativas es que tiene derecho a un abogado. Punto 2, tiene derecho a comunicarse con un familiar. Nosotros no supimos de Leonidas sino hasta el momento a las 12 de la noche que fue liberado. Por lo tanto, el gobierno tuvo secuestrado a Leonidas Issa. Eso tiene que saber el mundo. Y el gobierno ha dicho en este momento que va a perseguir a Leonidas Issa, va a perseguir a los dirigentes. Yo creo que está haciendo mal, está actuando mal. No tiene sentido. Tienen varias fallas que hicieron en el marco jurídico, en el marco legal. Detener a una persona sin un documento legal y jurídico, eso es secuestro. Por otro lado, también desconocer. El presidente de la República dijo que no va a hablar con Leonidas Issa. Desconocer a una autoridad indígena que consta tanto en los tratados internacionales como también en la Constitución es una equivocación brutal
de parte del gobierno. Esos hechos han exacerbado la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Hechos como esos que no debería ocurrir en ninguna parte del planeta. Mucho peor todavía en el Ecuador, cuya constitución garantiza los derechos a los pueblos y nacionalidades. Desconocer a una autoridad indígena es lo mismo que desconocer al presidente de la República. Exactamente igual. No somos dos estados distintos, no somos dos territorios distintos, no tenemos jurisdicciones distintas, pero sí tenemos el reconocimiento de la Constitución y los tratados internacionales para decir que una autoridad indígena es una autoridad indígena, no es Leonidas Issa, es autoridad indígena, y que el gobierno tiene que entender eso. Yo no sé por qué no tienen dentro de su equipo de trabajo sociólogos, antropólogos que ayuden a entender esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, para el cumplimiento, perdón, en este mismo punto, el día 4, Leonidas tiene ya una audiencia que posiblemente dicten una sentencia de prisión entre 1 a 3 años, de acuerdo a la normativa, pero en una detención ilegal. Luego quieren sentenciarlo. Obviamente que no vamos a quedarnos ahí, tenemos que llevar a las cortes internacionales. El mismo relator de los derechos humanos ha dicho que eso no es legal. Vamos a acudir a los derechos internacionales para que nos defiendan de una situación antijurídica que está cometiendo el gobierno nacional. Se comprometieron a no perseguir a los dirigentes, pero escuchar ya al viceministro decirles que van a perseguir a los dirigentes, ¿en dónde queda la palabra del presidente de la República? Vamos a estar atentos. Nos han dicho nuestras estructuras que mientras no se resuelvan los 10 puntos, incluido también la no persecución a los dirigentes, estamos dispuestos a movilizarnos. Eso nos han dicho las estructuras de la CONAIE y las estructuras de las organizaciones. ¿No es justo en que si en la Constitución está el derecho a la resistencia, sean perseguidos los líderes que encabezaron la movilización? De nuestro lado no hubo violencia, de nuestro lado pues, lo hemos hecho las movilizaciones en paz. Entonces, el Estado ecuatoriano debe responder a estos pedidos que lo estamos haciendo, la no persecución a los compañeros líderes, a los compañeros dirigentes. Esperamos que el gobierno actúe de buena fe. La Iglesia Católica no tiene ningún instrumento jurídico que les obligue al presidente de la República a cumplir los 10 puntos, pero si es un gobierno que empieza a entender los problemas, pues entonces su palabra tiene que cumplirlos. Vamos a estar vigilantes, las organizaciones, la estructura de las 3 organizaciones van a estar vigilantes en el cumplimiento. En estos 90 días tenemos que trabajar todos los puntos que faltan y esperamos que empiece a ejecutarlos de manera inmediata cada uno de los puntos que vamos resolviendo. El diálogo para el diálogo debe haber confianza mutua. Esperamos que el gobierno no tire a la borda la confianza o la aparente confianza que se ha generado para el diálogo. Vamos a estar atentos de todas maneras. Nuestra estructura de las organizaciones son milenarias. Las organizaciones comunitarias tienen una estructura de cientos de miles de años que ningún gobierno va a poder destruir, ningún gobierno va a poder fracturar. 1, 2, 3 personas podrán irse al otro lado, pero la mayor parte de la población de nuestros pueblos y las nacionalidades con su estructura siempre estarán presentes para reclamar la posibilidad del ejercicio de los derechos como ecuatorianos. Muchas gracias, don Leonidas Issa, defensor de derechos, comprometido con los movimientos sociales, quichua, parte del movimiento CONAIE, desde las estructuras comunitarias, conversando y concluyendo cuando son las 19:15 sobre las lecciones que nos deja el estallido social del Ecuador. Para este mortal que intenta acompañar, preguntar desde a diferentes pueblos desde esta pantalla, queda claro que la CONAIE, los pueblos que nuclearon estas movilizaciones de 18 días en el Ecuador, no se estaban enfrentándose a Lazo. Estaban enfrentándose y se enfrentarán todavía a los grupos financieros mundiales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial,
y obviamente al imperio norteamericano, que imponen agendas de liberalización, perdón, que está rearticulándose en la región. Estamos viviendo un momento a nivel global de la construcción de una nueva geopolítica. Y en ese proceso hay actores viejos, imperios, que no quieren soltar los territorios y como del lugar agendan, imponen desde afuera, a través de sus alfiles, de sus actores internacionales, agendas para seguir saqueando y esquilmando a los pueblos. Y por lo tanto, el enemigo es mucho más. Lazo obviamente es un actor más, ¿sí? Pero no es el actor en sí, él obedece los mandatos internacionales. Y en ese sentido viene esta reflexión. Amigas y amigos que seguramente me ves en Guatemala, me ves en Ecuador o en otras partes. La acción ya no puede ser dentro de los marcos de los estados nacionales. Esta lucha que emprendió Ecuador no tendría que hacerlo próximamente solo. Las acciones tienen que ser simultáneos, ¿sí? Porque en todo el continente va a intentar restaurar el sistema neoliberal, el proceso del saqueo de los pueblos, de los territorios. Y en ese sentido tenemos que actuar en conjunto, porque el agente antisujeto, digamos así, el enemigo, es también continental, es global. Y por lo tanto, nos hemos intentado acercarnos a los detalles de estas movilizaciones y de las propuestas y los logros del movimiento CONAIE, no con la intención de querer cuestionar, sino con la intención de que la audiencia y quienes vean este contenido entiendan de que tenemos que aprender de estas luchas para que mañana, así como se hizo en simultáneo en Ecuador, también se pueda hacer en simultáneo a nivel del continente y así ir superando estos encuadres, estos, digamos, acorralamientos que nos han puesto con las fronteras de los estados criollos nacionales. Esta ha sido nuestra tertulia de hoy. A raíz de las movilizaciones del Ecuador, de lo que llamaron el estallido social. Voy a dejar un par de minutos al compañero Olmedo para que se despida de la audiencia y si tiene alguna idea final que indicarnos, por favor, adelante Olmedo, cuando son las 19 horas con 18 minutos aquí en Centroamérica y allí en el Ecuador ya son las 8 de la noche. Adelante, por favor, Olmedo. Bueno, sí, entre los aprendizajes que tenemos es que se debe tejer una red continental de los pueblos y nacionalidades, porque tenemos noticias permanentes de asesinatos en Colombia, en Guatemala, en otros países de nuestro continente, asesinatos a los líderes, a los dirigentes. Leonidas Diza sufrió un atentado también, si hubiera estado presente en ese momento en el vehículo que estaba estacionado, seguramente otra hubiera sido la situación. Entonces, hay líderes perseguidos a nivel continental, por eso necesitamos tejer una red continental de defensa de los pueblos y nacionalidades. ¿Cuál es nuestro pecado como pueblos y nacionalidades? Nuestro pecado es defender la naturaleza, defender la vida. Eso es nuestro pecado. Si defendemos la naturaleza, no es solo para los pueblos y nacionalidades. Si defendemos las áreas de protección hídrica, no es solo para los pueblos y nacionalidades, es para la vida de toda la población que viven en los territorios. Defender el agua, defender los derechos. En este caso, en los 10 puntos no es solo para los pueblos y nacionalidades. Con los 10 puntos se resolverá una serie de situaciones en las que viven no solamente los pueblos y nacionalidades, sino también los otros compañeros del sector urbano, de las áreas periféricas, que están empobrecidos. Ese es nuestro pecado, exigir nuestros derechos. Por lo tanto, es necesario fortalecer las estructuras locales, la estructura nacional y, por supuesto, también trascender en el tema electoral. Vemos con mucha congratulación el triunfo de Petro en Colombia y otros países que tenemos presidentes que entienden las necesidades, presidentes que están conectados con los sueños, con las esperanzas de sus poblaciones
Esperamos también que en el Ecuador podamos hacer una sola fuerza y obviamente también impulsar la posibilidad de tener un gobierno. Eso no podemos descartarlo, no debemos descartarlo porque sabemos que solamente desde ahí se podría incluir en los planes reales de desarrollo del sector popular. Por lo tanto, necesitamos unidad, necesitamos fuerza, necesitamos fortalecernos en nuestra cultura, porque la cultura es el sustento de los grandes procesos de transformación. Nuestra cultura debemos fortalecerlo con mucha más fuerza, de tal manera que hagamos un tejido social local y también un tejido social continental. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos seguir conversando en algún momento de otros temas que podría ser de interés y de importancia para América Latina, para nuestros países, para construir un continente de mejores oportunidades, un continente equitativo en donde todos tengamos las posibilidades dignas de vida, porque finalmente eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias.